El 14 de abril de 1996, un grupo de buzos del Departamento de Transporte del Estado de Illinois realizaba una inspección programada en el viejo puente de acero sobre el río Illinois, cerca de Peoria. La estructura, construida en la década de 1930, llevaba tiempo requiriendo revisiones periódicas. El hormigón de los pilares se desmoronaba y los elementos metálicos estaban corroídos. La crecida de primavera aumentaba la fuerza de la corriente y la visibilidad bajo el agua era mínima. El trabajo se consideraba rutinario, pero exigía disciplina y el estricto cumplimiento de las instrucciones. Alrededor de las 10 de la mañana, uno de los buzos, iluminando el fondo con una linterna, detectó un objeto voluminoso, que en un primer momento pareció basura sumergida. Al observarlo con mayor detalle, distinguió cadenas enrolladas alrededor del objeto y después huesos humanos. Primero pensó que podía tratarse de una muñeca, un maniquí abandonado o parte de alguna estructura rota, pero al acercarse quedó claro. En el fango y entre algas se encontraban restos humanos. El brazo derecho estaba sujeto con una cadena a un objeto metálico pesado, que resultó ser una tapa de alcantarilla. El buzo transmitió de inmediato la señal a la superficie. El jefe del grupo dio la orden de interrumpir la inspección y ascender. Ninguno de los participantes tocó el hallazgo. Estaba estrictamente prohibido hacerlo sin la presencia de criminalistas. En tierra se redactó un informe. Se registraron las coordenadas exactas del objeto y la profundidad a la que se encontraba. El esquema fue incorporado al mapa de inspección, fijando la distancia hasta el pilar más cercano del puente. Conforme a lo estipulado, se llamó a una patrulla policial del condado. Una hora después, el lugar de la inspección ya se encontraba bajo control de las fuerzas del orden. Los agentes acordonaron la orilla, prohibiendo el acceso a extraños. Los buzos fueron interrogados en el lugar. Describieron en detalle lo que habían visto, en qué secuencia ocurrieron las acciones y en qué posición se hallaba el objeto. Sus declaraciones quedaron reflejadas en un acta oficial. Al mediodía llegaron al puente los criminalistas y el forense del condado. Especialistas con equipo de buceo descendieron al agua para realizar la documentación oficial del hallazgo. En condiciones de visibilidad limitada, se utilizaron cámaras subacuáticas que registraron el estado de los restos antes de cualquier intento de extracción. En la grabación, se apreciaban claramente las cadenas enredadas en las extremidades y la tapa pesada a la que estaba sujeto el cuerpo. Se conservaron fragmentos de tela, una camiseta clara, descolorida. No había ropa interior. El forense emitió una conclusión preliminar en el mismo lugar. El esqueleto había permanecido en el agua varios años, y el plazo exacto solo podría determinarse tras un examen posterior. Por la estructura de los huesos y el tamaño de la ropa, se podía suponer que se trataba de una mujer. Cada observación quedó registrada en el acta, sin interpretaciones. Para la policía del condado el hallazgo resultó inesperado. Hasta ese momento, el viejo puente había sido considerado únicamente desde la perspectiva de su deterioro estructural, no como un posible escenario criminal. El método de ocultamiento del cuerpo, cadenas, un contrapeso masivo, el fondo del río bajo los pilares, apuntaba a un homicidio intencional. La hipótesis de un accidente quedó descartada casi de inmediato. Esa misma tarde, el investigador a cargo del lugar redactó un informe señalando los indicios clave: uso de la tapa como peso, fijación de las extremidades con cadenas, vestimenta femenina conservada parcialmente, ausencia de objetos personales, localización del cuerpo a más de 5 metros de profundidad junto al pilar del puente. Agentes del Departamento de Policía de Peoria enviaron solicitudes a las bases de datos de personas desaparecidas en Illinois y en los estados vecinos. Los cálculos preliminares indicaban el inicio de la década de 1990 como el periodo probable de la desaparición. Esa noche, los periodistas de la prensa local recibieron información sobre lo ocurrido, pero no hubo comentarios oficiales. El portavoz policial se limitó a declarar: se realizan diligencias en relación con el hallazgo de restos humanos.
Para los habitantes de la zona, la noticia fue un impacto. El río, considerado parte del paisaje cotidiano, se revelaba de repente como un lugar donde se había ocultado una muerte. Así, una inspección rutinaria del puente se convirtió en el punto de partida de una investigación criminal. Para los expertos estaba claro, no se trataba de un accidente, sino de un crimen que había permanecido oculto bajo el agua durante años. Tras la constatación del hallazgo bajo el puente, la investigación fue oficialmente asumida por el Departamento de Policía del Condado de Peoria, en coordinación con los criminalistas. Los restos fueron extraídos del agua en presencia de expertos y trasladados al laboratorio forense. Las cadenas y la tapa de alcantarilla se clasificaron como pruebas materiales independientes. Cada elemento fue embalado y etiquetado. Los criminalistas comenzaron con los procedimientos básicos: descripción del estado de los huesos, análisis de la ropa conservada, fotografías desde distintos ángulos. De los restos se tomaron muestras de tejido y médula ósea para realizar pruebas de ADN. En 1996, este procedimiento requería semanas, pero se consideraba lo suficientemente fiable para la identificación. Se señaló aparte que las cadenas eran de uso industrial, de las que se empleaban con fines domésticos y se vendían libremente. No se encontraron marcas individuales en ellas. La tapa, utilizada como peso, resultó ser un modelo estándar que se empleaba en distintos condados, lo que tampoco aportaba una pista directa. Ya en los primeros días posteriores al hallazgo del cuerpo, la investigación se concentró en la base de desaparecidos. Debido al estado de los restos, se suponía que habían permanecido en el agua varios años. Por lo tanto, era necesario cotejar el hallazgo con casos de comienzos de la década de 1990. Los oficiales encargados de los archivos solicitaron listados de mujeres desaparecidas entre 18 y 30 años de edad durante el período de 1990 a 1993. Al final de la semana surgió en los materiales un nombre que coincidía por varios indicios: Jennifer Lawson, de 20 años, residente en el estado vecino de Iowa. Había desaparecido en agosto de 1991. Sus padres denunciaron la desaparición 2 días después de que no regresara a casa, tras un viaje para visitar a una amiga en Illinois. En aquel entonces el caso causó un notable impacto en la prensa regional. Se organizaron grupos de búsqueda, se realizaron batidas y controles en los alrededores. Sin embargo, al cabo de unos meses, la fase activa de búsqueda cesó y la investigación pasó al archivo como un caso sin resolver. En el archivo policial se conservaron fotografías de la joven, las declaraciones de sus padres y recortes de prensa. Según la descripción, el día de la desaparición, Jennifer vestía una camiseta clara y unos pantalones cortos de mezclilla. La coincidencia con los restos hallados en cuanto a vestimenta resultaba significativa. Los investigadores compararon los datos. La estatura y el peso aproximado coincidían con los parámetros del esqueleto. La edad al momento de la desaparición, 20 años. Vestimenta, camiseta clara, similar a la encontrada en los restos. Tiempo de permanencia en el agua, unos 5 años, lo que correspondía al periodo de desaparición estimado. Para la identificación definitiva, se necesitaban muestras de ADN de familiares directos. Se informó a los padres de Jennifer sobre el hallazgo y se les citó en Peoria para rendir declaración oficial. La comparación del material genético debía confirmar o descartar la identidad. Paralelamente, la investigación comenzó a reconstruir las circunstancias de la desaparición de 1991. Según los materiales de archivo, a Jennifer la vieron por última vez en la ciudad de Galesburg, Illinois, a donde había llegado para pasar el fin de semana. Esa noche se reunió con amigos, tras lo cual debía regresar a su casa. Sin embargo, nunca lo hizo. Al principio se barajaron versiones de fuga o accidente, pero no se confirmaron. Las publicaciones periodísticas de aquella época señalaban que la familia Lawson participó activamente en la búsqueda. Imprimían panfletos, se comunicaban con la prensa, contactaban con varios condados.
El padre de la joven daba entrevistas en las que subrayaba que su hija no tenía motivos para huir y siempre informaba de sus planes. La madre afirmaba que Jennifer no padecía depresión, no abusaba del alcohol y no tenía vínculos que pudieran haberla llevado a situaciones peligrosas. A pesar de los esfuerzos, a finales de 1991, la investigación se estancó. Se interrogó a conocidos, se verificaron posibles testigos, pero las pruebas resultaron insuficientes. El coche de la joven fue hallado estacionado junto a la carretera en las afueras, sin signos de lucha ni daños. Ese detalle siempre se consideró extraño. El vehículo estaba en buen estado, las llaves dentro, y aún quedaba combustible en el depósito. Ahora, 5 años después, el hallazgo bajo el puente ofrecía la posibilidad de retomar el caso. Los investigadores revisaron antiguos protocolos de interrogatorios y pruebas reunidas, y señalaron que en 1991 ya se había contemplado la hipótesis de una desaparición violenta, pero sin un cuerpo era imposible confirmarla. Con la participación de especialistas de Iowa, la policía de Peoria formó un grupo conjunto. La tarea principal consistía en reconstruir la secuencia de los hechos de agosto de 1991 e identificar a las personas que podían haber estado implicadas en la desaparición de Jennifer. Se prestó especial atención a sus últimos contactos, a sus relaciones personales y a sus desplazamientos en los últimos días. De este modo, el trabajo con los archivos dio un nuevo impulso al caso. El esqueleto desconocido hallado bajo el puente recibió un nombre y una historia. Ahora la investigación debía esclarecer quién y por qué había quitado la vida a la joven mujer y qué hizo para mantener su cuerpo oculto bajo el agua durante tantos años. Para el verano de 1996, la identificación de los restos fue confirmada oficialmente. El análisis de ADN coincidió con las muestras tomadas a los padres de Jennifer Lawson. La investigación volvió a adquirir estatus de activa, pero ahora como un caso de homicidio. El primer paso de los investigadores fue reconstruir el círculo de personas con las que la joven había tenido contacto en las últimas semanas de su vida. En los protocolos de archivo se mencionaba a su exnovio Michael Harrison, residente de Illinois, 2 años mayor que Jennifer. Su relación terminó poco antes de su desaparición. Según testimonios de amigos, la ruptura fue turbulenta. Peleas, reproches mutuos, amenazas por parte de Michael. Varios testigos señalaban que precisamente él fue la última persona que vio a Jennifer unos días antes de que desapareciera. En el momento de su desaparición, Harrison acababa de salir de prisión, donde cumplía condena por posesión de drogas. Para los investigadores de 1991, esta circunstancia lo convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, entonces no se hallaron pruebas directas en su contra. Michael afirmó que la noche del 9 de agosto se encontraba en casa de unos parientes en otra ciudad, y su coartada fue confirmada. A pesar de la relación tensa, no existían pruebas de su implicación en la desaparición. En 1996, los investigadores volvieron a dirigirse a Harrison. En los años transcurridos, cambió su modo de vida. Consiguió un trabajo estable, se casó, criaba a un hijo. A primera vista llevaba una vida ejemplar, pero su pasado y los vínculos con Jennifer no permitían sacarlo del foco. El interrogatorio de Harrison se realizó en presencia de un abogado. Los investigadores anotaron que no se negaba a colaborar y estaba dispuesto a responder a las preguntas. Confirmó que efectivamente había visto a Jennifer a principios de agosto de 1991. Según sus palabras, su conversación terminó en paz y no volvieron a encontrarse. Harrison repitió la coartada que había dado 5 años antes e indicó a los testigos dispuestos a confirmarla. La policía revisó los materiales antiguos. La coartada fue confirmada no solo por los familiares, sino también por detalles indirectos, llamadas desde el teléfono fijo y datos del desplazamiento. Los expertos verificaron los recorridos. El tiempo y la distancia indicaban que, físicamente,
Harrison no podía estar en la zona donde vieron por última vez a Jennifer. No obstante, la opinión pública reaccionó de otro modo. La prensa local recordó su pasado. Las publicaciones enfatizaban la condena previa, así como la relación conflictiva con Jennifer. En un artículo de un periódico, se le calificó directamente como principal sospechoso, aunque no se habían presentado cargos oficiales. La familia Lawson, en entrevistas, también expresó dudas sobre su no implicación, señalando su carácter impulsivo y las amenazas. La investigación verificó minuciosamente todos los posibles detalles técnicos. El peritaje de la ropa y de las cadenas no reveló rastros que pudieran vincularse con Harrison. No se encontraron huellas dactilares ni elementos únicos que apuntaran a su propiedad. Además, no se detectaron rastros de ADN en los fragmentos de tela conservados. A finales de 1996, el grupo de investigadores llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes contra Harrison. Su coartada se consideraba sólida. No existían indicios directos. En el informe se dejó constancia oficial de que no podía ser considerado como imputado, aunque en aquel momento no fue excluido por completo de la lista de personas de interés. Surgió una nueva pregunta. Si no Harrison, ¿entonces quién? La policía volvió a la versión de que Jennifer pudo haber sido víctima de un delincuente ocasional. Se barajó la hipótesis de un asesino en serie que actuaba en los suburbios de Illinois a comienzos de los años 90. En condados vecinos se registraron casos de ataques a mujeres, parte de los cuales nunca se resolvieron. Sin embargo, no se encontraron coincidencias concretas con el caso de Jennifer. Para la familia Lawson, este desarrollo fue un duro golpe. Los padres esperaban que el hallazgo aportara respuestas, pero la investigación volvió a estancarse. Cada nuevo paso mostraba que el autor del crimen ocultó cuidadosamente los rastros y actuó de manera calculada. En los informes quedó registrado: el principal sospechoso fue descartado. Las pruebas son escasas. El motivo sigue siendo desconocido. La investigación requería otro enfoque: revisar antiguos testimonios y buscar inconsistencias en los materiales de 1991. A comienzos de 1997, la investigación volvió a estancarse. El primer sospechoso había sido descartado y la versión de un asesino en serie no obtuvo confirmación. El grupo investigador decidió regresar a los materiales originales de 1991 y revisar nuevamente todos los protocolos de interrogatorios. En el nuevo análisis, la atención de los investigadores se dirigió a los testimonios de los miembros de la familia Lawson. En los documentos antiguos se señalaba que, la noche de la desaparición de Jennifer, su hermano mayor, Thomas Lawson, estaba en casa y aseguraba haber visto a su hermana por la tarde, antes de acostarse a dormir. Sus declaraciones nunca habían generado dudas. Era considerado el principal apoyo de los padres en la búsqueda. Distribuía panfletos, mantenía contacto con la policía y daba entrevistas a la prensa. Sin embargo, al comparar los materiales antiguos con las nuevas circunstancias, aparecieron discrepancias. En 1991, Thomas declaró que Jennifer había salido esa tarde para visitar a una amiga y no regresó más. Pero en una de las entrevistas de aquella época, mencionó haberla oído hablar por teléfono tarde en la noche, ya después de que supuestamente se había marchado. Ese detalle no coincidía con su declaración oficial. Los investigadores interrogaron nuevamente a Thomas. Durante la conversación confirmó la versión anterior, pero al responder preguntas de precisión comenzó a confundirse con los horarios. Por ejemplo, afirmó haberse acostado a medianoche, pero los registros de llamadas telefónicas de la familia Lawson mostraban una comunicación desde el número de la casa a las 0:40. Thomas no pudo explicar quién pudo haber hecho esa llamada y dijo que no lo recordaba. Paralelamente se revisaron sus declaraciones pasadas con mayor detalle. En 1990, uno afirmó haber estado en casa aquella noche, ocupado en reparar su automóvil en el garaje. Pero una vecina, interrogada nuevamente en 1996,
aseguró haber visto el vehículo de Thomas salir del camino de entrada cerca de la medianoche. Ese hecho en su momento no fue verificado adecuadamente. Además, en conversaciones privadas con los padres de Jennifer, los investigadores supieron que entre el hermano y la hermana existían relaciones tensas. Thomas, 4 años mayor, ejercía un control excesivo. Vigilaba con quién salía su hermana y mostraba descontento por su relación con Harrison. La madre recordaba que poco antes de la desaparición de Jennifer tuvieron una fuerte discusión. El tema del conflicto no se consideró relevante en ese entonces, ya que la atención estaba centrada en Harrison. Los investigadores cotejaron estos datos con las circunstancias del caso. Surgió la hipótesis de que la noche de la desaparición, Jennifer pudo haber estado en casa con su hermano y que allí mismo se produjo el conflicto. Eso explicaba por qué el automóvil de la joven fue encontrado abandonado sin daños. El vehículo pudo haber sido dejado a propósito en la carretera para simular una desaparición fuera del hogar. Los criminalistas también evaluaron la posibilidad de transporte del cuerpo. En 1991, Thomas poseía una camioneta pickup en la que podía trasladarse una carga pesada en caso necesario. Ese vehículo ya había sido reemplazado, pero según conocidos, en esa época él lo utilizaba con frecuencia para tareas domésticas. A pesar de la ausencia de pruebas directas, la suma de contradicciones en sus declaraciones y la información familiar convirtieron a Thomas en un nuevo objeto de interés. El informe interno del grupo investigador registraba contradicciones entre las declaraciones de 1991 y 1996, testimonio de la vecina sobre la salida nocturna, datos sobre conflictos con su hermana, posibilidad de transporte del cuerpo. Para comprobar la hipótesis, los investigadores comenzaron a analizar los registros financieros y domésticos de Thomas del verano de 1991. En los materiales se conservaron recibos de gasolina y de compras en ferreterías. Varios de los comprobantes estaban fechados precisamente en los días posteriores a la desaparición de Jennifer. En una de las tiendas había adquirido cadenas y candados. Este detalle resultó clave. Aunque encontrar el producto específico después de tantos años era imposible, el simple hecho de la compra coincidía con el método de ocultamiento del cuerpo hallado bajo el puente. Thomas fue convocado a un nuevo interrogatorio. Ante la pregunta sobre la compra de cadenas, respondió que las había usado para reparar la puerta trasera del patio. La verificación mostró que efectivamente la puerta había sido reparada, pero en otoño, 2 meses después de la desaparición de su hermana. Thomas no pudo explicar esa discrepancia. De este modo, la versión de un secuestro accidental o de un ataque contra Jennifer fue quedando en segundo plano. La investigación consideraba cada vez con mayor certeza la probabilidad de que el asesino se encontrara en su propia familia. Para la primavera de 1997, la investigación se centró en la figura de Thomas Lawson. Aún no se habían presentado cargos formales, pero cada nueva verificación aumentaba las sospechas. La tarea principal consistía en obtener pruebas capaces de resistir un examen judicial. Los criminalistas continuaron con el análisis de las pruebas materiales. La ropa de Jennifer, conservada de manera parcial, no contenía ADN de terceros. Sin embargo, en uno de los fragmentos de cadena, se hallaron rastros de corrosión, característicos de un almacenamiento previo en un lugar seco, antes de ser arrojada al agua. Los expertos concluyeron que la cadena no se tomó de manera improvisada, sino que fue preparada con antelación. Esto coincidía con la hipótesis de que la inmersión había sido planificada con cuidado. Los investigadores volvieron a comprobar la coartada de Thomas. Él sostenía que la noche de la desaparición permaneció en casa. Sin embargo, la vecina, cuyo testimonio no se había considerado relevante en 1991, ahora declaró oficialmente bajo acta. Aseguraba haber visto su camioneta salir del camino de entrada alrededor de la medianoche. En 1997, la investigación otorgó a este testimonio un valor significativo. Se llevó a cabo un trabajo con los familiares.
Los padres confirmaron que en aquellos años entre los hermanos existían conflictos constantes. Thomas no aprobaba la relación de su hermana con Harrison. Con frecuencia discutía con ella y la acusaba de irresponsabilidad. Según la madre, él percibía a su hermana más como subordinada que como igual dentro de la familia. La comparación de los testimonios trazó un cuadro claro. A Jennifer la vieron por última vez la noche del 9 de agosto de 1991. Su coche fue hallado a un lado de la carretera, estacionado con cuidado, sin señales de lucha. Thomas tuvo la posibilidad de trasladar el cuerpo en su camioneta. En ese mismo periodo compró cadenas cuyas características coincidían con las encontradas bajo el puente. La investigación formuló la versión oficial. El asesinato ocurrió en la casa de los Lawson. Entre el hermano y la hermana se produjo un conflicto en el cual Thomas le causó heridas mortales. Para ocultar el crimen trasladó el cuerpo, lo aseguró con cadenas y lo hundió en el río bajo el puente. El coche de Jennifer lo dejó en la carretera para simular una desaparición repentina fuera del hogar. En mayo de 1997, Thomas Lawson fue arrestado. En el primer interrogatorio, negó su culpabilidad y afirmó que la versión de los investigadores se basaba en suposiciones. Sin embargo, las contradicciones en sus declaraciones se acumulaban. Su abogado insistía en la ausencia de pruebas directas, ni arma, ni testigos, ni rastros biológicos. El momento clave fue la comparación de sus compras con las circunstancias del caso. El recibo de adquisición de las cadenas estaba fechado el 12 de agosto de 1991, es decir, 3 días después de la desaparición de Jennifer. La coincidencia entre la fecha de compra y el método de ocultamiento del cuerpo fue considerada por el tribunal como una prueba indirecta de peso. El proceso judicial se prolongó casi un año. En el tribunal declararon peritos, testigos y familiares. Los padres de la joven, a pesar de la tragedia, aceptaron testificar contra su propio hijo. Para ellos, supuso una dura prueba. En febrero de 1998, el Tribunal del Condado dictó sentencia. Thomas Lawson fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El motivo nunca quedó del todo claro. La investigación contempló varias hipótesis: celos hacia Harrison, deseo de controlar a su hermana, un arrebato de ira durante una discusión. El propio Thomas se negó a hablar de los detalles. En las audiencias judiciales solo repetía que no quiso hacer daño. Para la opinión pública, la resolución del caso fue un choque. Durante muchos años, Thomas había sido considerado un pilar de la familia. Participaba activamente en las búsquedas, asistía a los aniversarios de la desaparición, hablaba de duelo. Su imagen de hermano en luto quedó completamente destruida. El informe final de la policía estableció: el caso Lawson quedó cerrado, el culpable identificado. Jennifer Lawson fue reconocida oficialmente como víctima de un homicidio cometido por su propio hermano mayor.